Buenas noches a todos. Bueno, primero, antes que nada, gracias por estar aquí asistiendo a todos a nuestra sesión y gracias por la invitación. Me toca hablar de lo que es la patología neonatal y bueno, quiero recordarles que para un manejo anestésico exitoso es importante conocer a nuestro paciente, conocer la fisiología, como ya vimos, y conocer la farmacología, además de la patología. Entonces vamos a entrar de lleno en lo que es la patología neonatal. Bueno, para hablar de patología neonatal quisiera antes pues recordar que nuestro paciente, como ya nos mencionó la doctora Zamora, tiene, aunque es neonato, todos va a tener diferente peso, diferentes características fisiológicas. Unos van a ser recién nacidos de término, recién nacidos pretérmino, de bajo peso extremo, entre otros. Y cada uno va a tener una patología que es más frecuente dependiendo de su edad gestacional. Quiero recordar que la anestesia pediátrica ha sido impulsada por los avances de la neonatología, ya que al aumentar la supervivencia del paciente neonato, obviamente nos los encontramos con mayor frecuencia dentro de nuestra sala de quirófano. Desde el manejo del dolor en el neonato es un término de alguna manera nuevo, ya que en los años 70 se creía que el neonato no tenía dolor o por lo menos no lo recordaba. Y es hasta finales de los 80 donde ya tenemos artículos que nos dicen que ya las bases anatómicas, toda la fisiología del neonato ya tiene la percepción del dolor de una manera adecuada. Entonces ya nosotros tenemos que manejar a nuestro paciente de una manera integral con el manejo del dolor. Dentro de la patología neonatal aquí les puse la que tenemos con mayor frecuencia, o vamos a encontrar patologías de atresia de esófago, hernia diafragmática, gastrosquisis, onfalocele, persistencia de conducto arterioso o coartaciones aórticas. Tenemos una infinidad de patología neonatal. Sin embargo, nosotros hemos escogido esta patología para hablar el día de hoy porque es probablemente a la que se van a enfrentar a ustedes con mayor frecuencia o la de mayor interés para ustedes. Vamos a hablar entonces primero de la hipertrofia de píloro. La hipertrofia de píloro es un engrosamiento de la capa muscular circular y longitudinal del píloro y puede incluir la parte distal del antro gástrico. Esta patología se describió desde 1717 y fue hasta 1888 cuando el doctor Hirschsprung la definió como tal. Es una de las patologías que van a encontrar con mayor frecuencia en el quirófano en un recién nacido de término. Tiene una incidencia bastante frecuente, como podemos ver, y hay bibliografía que nos reporta que hasta un paciente por cada 500 recién nacidos de término. Predominio en el sexo masculino y en la raza blanca. El cuadro clínico evidente va a ser vómitos en proyectil de tipo postprandial. El niño va a recibir la alimentación y lo va a vomitar, come y vuelve a vomitar. El niño va a tener todo el tiempo la sensación de hambre, más sin embargo la mamá se va a dar cuenta que el niño come y vomita. El contenido del vómito no es biliar, va a ser más bien contenido alimenticio. Y esto nos va a llevar a importantes alteraciones hidroelectrolíticas en nuestro paciente, que es lo que tenemos que enfocarnos o es a lo que le vamos a dar mayor importancia. Las alteraciones, cómo corregirlas y que obviamente no puede entrar de ninguna manera a quirófano si estas no han sido corregidas. Y bueno, muchas veces nos dice la mamá es que vomita y ha perdido peso, también es una parte importante de nuestro cuadro clínico. Estas manifestaciones se pueden presentar desde la segunda, tercera hasta la sexta semana del niño recién nacido. En cuanto a la exploración física, tenemos que estar muy enfocados a los signos vitales y al estado de deshidratación en el que va a llegar nuestro paciente. Vamos a ver que tenemos que ver los signos vitales, si está taquicárdico, cómo está su frecuencia cardíaca, el estado tegumentario, si la piel está
turgente, si está hidratada, si tiene pliegue, el llenado capilar y las fontanelas, para que nosotros podamos hacer una adecuada valoración del estado de hidratación. Y vamos a ver, o el cirujano va a detectar masa ovoide o lo que es la oliva pilórica. Podemos llegar a apreciar la onda peristáltica de izquierda a derecha, que nos va a hablar de un retardo o dificultad para el vaciamiento gástrico. Y bueno, el diagnóstico anteriormente se hacía con ingesta de un traguito de bario y se hacía una serie esófago-gastroduodenal. Sin embargo, eso está contraindicado actualmente, idealmente, porque obviamente sabemos que el niño tiene estómago lleno, no le vamos a dar nada de comer, ya se va a quedar en ayuno. Entonces cuando le daban el traguito de bario, bueno, podía favorecer a que regurgitara, broncoaspirara y tuviéramos una neumonitis química. Idealmente el diagnóstico debe ser por ultrasonido o por endoscopía. Bueno, lo más importante en este tema es que no es una urgencia quirúrgica. Bueno, acabamos de escuchar que todas las patologías en el neonato son urgencias. Esta es una urgencia también, pero más bien es una urgencia médica, porque lo más importante en este niño es que no continúe su deshidratación, hacer una adecuada reposición hídrica de volumen y una adecuada estabilidad ácido-base. ¿Qué vamos a encontrar en estos niños? Aparte de la deshidratación, alcalosis, como tenemos aquí, hipoclorémica, hipocalémica e hiponatrémica. De por sí nuestros niños son perdedores de sodio y aparte con vómito, bueno, vamos a encontrarlos deshidratados y en un no adecuada estabilidad ácido-base. Esta reposición es lo más urgente en este tipo de pacientes y no es cuestión de que ya le pasó una carguita, ya lo estabilice, sino que esta estabilización se puede llevar o nos puede tomar hasta 48 horas a partir del diagnóstico. ¿Cuáles son nuestras consideraciones preanestésicas? Bueno, el niño le tienen que poner una sondita orogástrica, es un niño considerado con estómago lleno, se tiene que aspirar el estomaguito. Obviamente antes de pasar a quirófano ya va a estar canalizado con una adecuada vía porque ya le van a estar reponiendo líquidos y durante este lapso de 48, 24 horas tenemos que, tenemos que darle estabilidad, reposición hídrica y la estabilidad. Estos son los puntos más importantes. Mientras sucede esto podemos tomarle o esperar a que nuestros estudios de laboratorio preparatorios estén listos. ¿Cómo vamos a hacer la reposición hídrica, que es lo que estamos hablando, que es lo más importante? Nosotros lo manejamos con solución fisiológica más solución glucosada al 5% en soluciones mixtas 1:1. Esa es la reposición. Obviamente tenemos que ver el estado hídrico de nuestro paciente. Podemos empezar con una carga de 20 mililitros por kilo y después continuar con nuestras reposiciones. También podemos manejarlo con solución mixta con Harman y glucosa al 5%, porque esta nos va a dar un aporte de potasio. O podemos ponerle potasio a nuestra solución con solución fisiológica de 1 a 3 miliequivalentes. Y bueno, ¿me regresas una? No podemos pasar a nuestro paciente a una piloromiotomía si no tenemos este equilibrio hidroelectrolítico. Nuestro paciente tiene que entrar con una gasometría ya estabilizada con estas características para que podamos considerarlo ya para nuestro manejo anestésico. Ya que tenemos a nuestro paciente listo, preparado para entrar a quirófano, vamos a manejarlo con un monitoreo. ¿Me la regresas? Gracias. Con un monitoreo no invasivo. Probablemente lo único invasivo que vamos a requerir es la gasometría previa y si alguno quiere manejarlo con alguna gasometría en el transanestésico. Pero si no, es un procedimiento que va a durar en manos hábiles aproximadamente 20 a 30 minutos y podemos manejarlo con un control térmico, como ya habíamos mencionado, y glicemia, que es obligado en nuestros pacientes neonatales,
y bueno, un estetoscopio, presión arterial no invasiva y un pulso oxímetro. Y bueno, ¿qué opciones tenemos de manejo para el paciente con hipertrofia de píloro? Bueno, ya sabemos, anestesia general balanceada o anestesia regional o anestesia mixta. Yo les voy a hablar un poquito de esto y cómo lo manejamos en el hospital infantil. Si nosotros decidimos manejarlo con una anestesia general, es porque es un paciente con estómago lleno. ¿Y qué es lo que requerimos? Bueno, lo que necesitamos es seguridad en nuestra vía aérea. Y el manejo de la anestesia general sería la técnica ideal. Obviamente, como ya mencionó la doctora Zamora y la doctora Gómez, esto nos va a llevar a una desventaja muy grande, que incrementamos el riesgo de apnea, bradicardias y probablemente nuestro paciente, por la rapidez del procedimiento quirúrgico, salga intubado del quirófano. Más sin embargo, bueno, la ventaja es la seguridad de nuestra vía aérea. ¿Cómo manejamos nosotros en caso de darle anestesia general? Bueno, idealmente se tiene que dar una inducción de secuencia rápida. Manejamos fentanil a 3 microgramos por kilo, propofol a 3 miligramos por kilo y nosotros no manejamos relajante neuromuscular. Idealmente en este caso utilizaríamos rocuronio, pero en 20 minutos que nuestros cirujanos terminaran el procedimiento, nuestro paciente continuaría relajado. Entonces nosotros ponemos el tubo sin relajante neuromuscular, únicamente así quedaría manejado. Nosotros manejamos la hipertrofia de píloro con una anestesia regional. Las ventajas de la anestesia regional es que no vamos a sacar a nuestro paciente obviamente intubado, no le vamos a dar la anestesia general, una analgesia postoperatoria adecuada y hemos visto que tiene menos tiempo hospitalizado y tiene una recuperación en menor tiempo. En la bibliografía encontramos una falla de la técnica de un 10 al 20%, que no es la que encontramos en nuestro hospital. Y bueno, la desventaja de esta técnica es que nuestra vía aérea no está segura. Nosotros manejamos anestesia regional, bloqueo peridural vía caudal, más sedación con sevoflurane al paciente para hipertrofia de píloro. Nuestros cirujanos tardan 20 minutos en este procedimiento, siempre respetan, saben, está la camita de quirófano y es súper frecuente que el niño es muy pequeño y se lo llevan hasta allá abajo para operarlo. Entonces, si nosotros lo manejamos con una anestesia regional y el cirujano se lleva al niño, nuestra vía aérea no está segura y no lo estamos viendo, no lo estamos monitorizando y no estamos viendo si respira, si no respira o si vómito. Entonces, en el hospital nos lo dejan cerca, lo manejamos con la mascarilla, estamos pendientes todo el tiempo de él y únicamente con Seborane. Sin embargo, como habíamos visto, podemos manejarlo con una anestesia mixta que es ideal porque ponemos fenta, propofol, lo intubamos en cuanto haga apnea, no le ponemos relajante, lo ponemos en decúbito lateral y le ponemos su bloqueo caudal. Y con esto utilizamos todas las ventajas de ambas técnicas, tratando de que el niño salga extubado y tenga una analgesia operatoria adecuada. Les quiero presentar este artículo que salió publicado en el 2002, es un estudio retrospectivo que se realizó en el Hospital Infantil de México. Es un artículo de la doctora Moyao, se tomó la tarea de ver desde enero de 1994 a diciembre de 1998 todos los niños que habían sido anestesiados para hipertrofia de píloro. No todos eran neonatos, más sin embargo fueron 242 pacientes, de los cuales a 232 se les administró únicamente el bloqueo peridural vía caudal y mascarilla facial. De estos 242 pacientes, 232 con bloqueo. Los otros 10 que no fueron bloqueados es porque tenían algunas otras malformaciones asociadas. Se decidió darle una anestesia general. De estos 232 pacientes, 9 falló el bloqueo por causas humanas. Eso nos da un porcentaje del 4%, que es mucho menor al que habíamos encontrado en la bibliografía. Y todos los pacientes, no hubo, dentro de lo que se revisó en este estudio, no hubo complicaciones
de cardiotoxicidad o neurotoxicidad, aunque tenemos que recordar que fue un estudio retrospectivo y a lo mejor no fue enfocado directamente a estas manifestaciones. Más sin embargo, el 4% fue de falla y fueron exitosos bloqueos, con una exitosa cirugía. Eso es todo de hipertrofia de pilar. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que es onfalocele y gastrosquisis, otra de las patologías bastante frecuentes o que van a encontrar en sus hospitales. Embriológicamente no tienen el mismo origen, no son iguales, más sin embargo, por didáctica quisimos agruparlas como alteraciones de la pared abdominal y quisimos manejarlas de una manera conjunta. Ambos son defectos embriológicos con herniación prenatal de algunas vísceras del contenido abdominal. Estas patologías las vamos a dividir así, onfalocele y gastrosquisis, y después las voy a ir juntando para ver las diferencias. El onfalocele es una herniación del contenido abdominal que se da en la 3ª semana de gestación, y la característica de este es que va a ser una herniación a nivel de la cicatriz umbilical y que puede medir de 2 a 10 centímetros, es grande el defecto y siempre están recubiertos por una membrana de amnios que es se llama membrana de Wharton, y que esto va a proteger de alguna manera la salida del intestino. En la gastrosquisis, esta es su incidencia, y esto se va a dar el defecto a partir de la 10ª semana de gestación. Y aquí es una salida que normalmente está del lado lateral de la cicatriz umbilical, es un poquito más pequeña, puede medir de 2 a 5 centímetros, y no va a tener ese saquito o ese recubrimiento que tiene el onfalocele. Cuando el onfalocele se rompe, va a comportarse igual que la gastrosquisis. Estas dos patologías son de diagnóstico prenatal. Lo ideal es que se haga una cesárea a las 36 o 38 semanas de gestación, y eso nos va a dar un niño recién nacido un poco prematuro. Aquí, como les había comentado, tenemos las imágenes, el onfalocele con su membrana de Wharton. La gastrosquisis, como tiene las asas intestinales expuestas, va a dar mayor complicaciones como infecciones o sepsis químicas. El intestino está expuesto a lo que es la urea, el meconio y el líquido amniótico. El onfalocele es más frecuente que se presente en niños prematuros y que tengan algunos defectos cardíacos como alteraciones CIA, CIB o labio paladar hendío o algunas trisomías. En cambio, los pacientes con gastrosquisis es menos frecuente que se encuentren algunas otras malformaciones asociadas. La estructura y función del intestino en el onfalocele es normal, y en la gastrosquisis, debido a esta exposición y como está en contacto con como me había mencionado, con la urea y el meconio, puede llegar a presentar adhesión, bridas, perforación, volvulus y malrotación. Este intestino, después de un cierre primario, puede recuperar su función normal después de 3 semanas. Sin embargo, puede estar un poquito más complicado. Y bueno, el pronóstico y en el onfalocele aparentemente es un poquito mejor si no se rompe. Si se puede reducir e introducir el intestino en una primer cirugía. Obviamente el pronóstico depende del tamaño de la salida de las vísceras, cuánto salieron, si se pudo cerrar y si tiene o no anomalías asociadas, principalmente las cardiopatías. Y en la gastrosquisis, normalmente nuestro paciente sale intubado a la UCIN, se haya hecho o no el cierre primario, y su evolución va a depender de las condiciones del intestino y si está en un periodo de sepsis o no. Las consideraciones preoperatorias igual son muy importantes. Esta es la patología donde va a perder el neonato mayor cantidad de líquidos y de calor. Entonces, esto es en lo que nosotros tenemos que estar enfocados, en las correcciones hidroelectrolíticas. Inmediatamente se cubre la salida de las vísceras con una compresita con solución fisiológica caliente o tibia. Y bueno, obviamente ya los cirujanos van a tener que prevenir la infección y prevenir la distensión abdominal colocando una sondita orogástrica. Si no, nosotros tenemos que anotarlo en nuestra valoración.
se van a manejar con una anestesia general balanceada. Idealmente, el paciente llega con una sondita orogástrica, tenemos que aspirarle la sondita orogástrica. Se debe quedar la sondita orogástrica durante la inducción, sí se debe de quedar, a menos que nos estorbe, nos dificulte la ventilación del neonato o la misma intubación. Si esto sucede, se retira la sondita orogástrica después de aspirarla y posteriormente la volvemos a colocar. Es una inducción nuevamente de secuencia rápida. El paciente debe de estar intubado y relajado completamente. Vamos a solicitar, como había mencionado ya el doctor Fuentes, tenemos que tener unas vías periféricas adecuadas y en este caso vamos a pedir un catéter venoso central para administración de líquidos, si es necesario administración de inotrópicos y para la medición o el monitoreo de la PVC. Colocación de sonda Foley, también podemos monitorear la presión intravesical. Necesitamos monitorizar la temperatura de manera constante, como habíamos mencionado, la salida de las vísceras nos va a provocar una pérdida importante de calor y podemos utilizarlo, como ya nos había comentado la doctora Zamora, recubriendo las extremidades, poniéndole su capelina, la cabecita y ponerle un sistema de calentamiento con aire forzado en caso de tenerlo. El monitoreo de la saturación es básico en esta patología. Tenemos que poner un oxímetro preductal en la mano. Monitoreo de la saturación preductal, que es en la extremidad superior derecha, y monitoreo de la saturación postductal, que es en las otras tres extremidades. Entonces, uno arriba y otro en cualquiera de las otras tres extremidades. Se recomienda un monitoreo de la presión arterial invasiva, gasometrías periódicas, una adecuada analgesia en el trans y en el postoperatorio y recomendamos la ventilación manual en el transanestésico. ¿Por qué? Porque a la hora de que van a hacer su cierre primario va a aumentar la presión intraabdominal y ¿cómo vamos a saber que está aumentando la presión de la vía aérea? Únicamente ventilando manualmente. ¿Qué complicaciones transoperatorias esperamos en este tipo de pacientes? Incremento de la presión abdominal a la hora de que ellos están liberando y cerrando la cavidad abdominal. Tenemos que estar muy pendientes de cuando liberen y cuando estén introduciendo sus asas intestinales para ver qué tan a presión quedaron. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un compromiso en disminución del gasto cardíaco, disminución de lo que es compromiso de la circulación de miembros pélvicos. Hay que estar monitorizando la coloración, los pulsos pedios y, bueno, nuestro oxímetro, obviamente, que esté con una saturación adecuada. Y vamos a encontrar, podemos también esperar disminución del retorno venoso con disminución de flujo hepático y renal. Esto también nos va a modificar, como ya habíamos comentado, la farmacología en este paciente. Y bueno, como ya les había dicho, restricción pulmonar que nos va a incrementar las presiones de la vía aérea y nos puede empezar a manifestar desaturación importante. ¿Cuándo vamos a permitir el cierre primario en estos pacientes? Bueno, aquí les puse lo que vamos a observar. Presión intragástrica o intravesical de menos de 20 milímetros de mercurio, que nuestra PVC no se eleve por más de 4 centímetros de agua, que el CO2 no aumente y que la saturación se mantenga en un rango de 95 a 97. Obviamente todo esto hay que vigilar nuestros basales. Si el paciente no modifica estos parámetros, bueno, podemos permitir el cierre primario y si no, este cierre se va a dar por pasos con la técnica que ellos elijan. Y bueno, no les mencioné en la diapositiva previa, obviamente muchas veces no medimos la presión intravesical o la intragástrica, pero simplemente con nosotros ventilarlo, ver que no aumente nuestra presión, ver que la perfusión que tiene sus pulsos pedios y la coloración adecuada, una saturación adecuada, a veces eso es suficiente si no tenemos la PVC o el monitoreo intravesical o intragástrico. Y bueno, ¿qué complicaciones postoperatorias esperamos? Enterocolitis, insuficiencia renal, sepsis es muy frecuente, neumonía porque haya broncoaspirado o dehiscencia de la misma cirugía porque no en los tejidos.
Y bueno, vamos a hablar de las oclusiones intestinales aquí. Hice un pequeño resumen. Como oclusión intestinal nos nos lo puede provocar, podemos tener diversa etiología. Quise agruparlos o agrupar sus características porque el manejo anestésico de alguna manera va a ser muy similar. Aquí solo quiero recordarles que tenemos oclusiones por causas internas, externas, neurógenas o infecciosas. Y que dentro de estos grupos, las más frecuentes son las atresias, las malrotaciones y la enfermedad de Hirschsprung. Y bueno, hay bibliografía que nos divide las oclusiones intestinales como altas y bajas. Las oclusiones altas es característico que presente el paciente vómito. Y esto hace que el diagnóstico sea precoz. Sin embargo, en las oclusiones bajas, como es una distensión abdominal que puede ser muy evidente o no tan evidente, esto hace que el diagnóstico sea tardío, porque podemos tener estreñimiento únicamente que cede y hasta que llegue nuestro paciente con una obstrucción total, ya con una distensión abdominal muy importante. En las oclusiones bajas es frecuente que se dé la distensión abdominal, como podemos ver, marcada. Esto hace que se abatan los semidiafragmas de manera bilateral y vamos a tener repercusiones ventilatorias. Seguramente nuestro paciente con oclusión baja va a llegar más grave a quirófano e intubado. Quise agruparles de esta manera lo que es la presentación clínica de todas las oclusiones intestinales. Y recargar que esta sí es una urgencia quirúrgica. Si nuestro paciente no está en condiciones de entrar a quirófano, no podemos esperar corrígele los tiempos o que suba la hemoglobina o que ya no esté chocado. Tiene que entrar a quirófano inmediatamente que se hace el diagnóstico. La presentación clínica en todas las oclusiones intestinales, dolor abdominal de predominio periumbilical. Obviamente el paciente neonato no nos va a decir que tiene dolor, entonces lo vamos a ver con llanto irritable y los signos vitales probablemente con taquicardia y frecuencia ITEAs elevadas. Vamos a tener distensión abdominal marcada o no tan marcada, como habíamos visto dependiendo del origen, vómito, grados variables de constipación y lo más importante que es un desequilibrio hidroelectrolítico con deshidratación y algún tipo de compromiso respiratorio. Todos son considerados pacientes con estómago lleno. Y bueno, cuando se da un diagnóstico tardío, nuestro paciente va a llegar todavía en peores condiciones, cuando ya tenemos septicemia, coagulopatías o estado de choque. ¿Qué consideraciones anestésicas? Igualmente como en nuestras otras patologías, sonda orogástrica, aspiración de la sonda orogástrica, una intubación, vamos a manejarlos igual con intubación de secuencia rápida. Y bueno, tenemos que hacer una corrección importante de líquidos y electrolitos. Esta corrección de líquidos y electrolitos no siempre se puede hacer antes de entrar a quirófano. A veces la tenemos que hacer en el quirófano y depende de las condiciones. Podemos poner cristaloides, coloides, albúmina, si requiere sangre, plasma o incluso plaquetas. Esto va a depender de la etiología y si tiene o no coagulopatía nuestro paciente. Si no lo tiene, a lo mejor podemos pasarlo a quirófano y en lo que ya tiene lista la sangre, el plasma, las plaquetas, podemos ir reponiendo cristaloides y coloides e ir iniciando la cirugía. Bueno, obviamente va a depender del estado hemodinámico de nuestro paciente, el manejo anestésico. No es recomendable una anestesia regional por el estado, si está en estado de choque o coagulopatía. Se va a manejar con anestesia general balanceada, aspiración de la sonda orogástrica, una inducción de secuencia rápida, una recuperación hídrica muy importante. Hay bibliografía que nos dice que si se maneja normalmente en un niño 4 mililitros kilo hora o de 3 a 4 mililitros kilo hora, en este tipo de pacientes vamos a manejar hasta 12 mililitros kilo hora. Una reposición hídrica muy intensa. Y nuestro mantenimiento lo vamos a manejar, se recomienda generalmente que sea anestesia general endovenosa. Fentanil
de 5 a 10 microgramos por kilo, obviamente dependiendo de la hemodinamia y de qué tanto lo tolere nuestro paciente, y una adecuada relajación neuromuscular con el relajante que ustedes prefieran. Inhalado está controvertido, ya que, como habíamos mencionado, nos puede provocar bradicardias, hipotensiones, vasodilataciones, que en este tipo de paciente no queremos. Y bueno, nuestro monitoreo sí va a ser invasivo, catéter venoso central y línea arterial. Bueno, este tipo de pacientes va a pasar a la terapia intensiva con igual manejo adecuado intenso de líquidos, probablemente inotrópicos y su antibiótico terapia. Y bueno, no hay que olvidar la analgesia en este tipo de pacientes, es muy importante para su evolución. Morfina, 10 microgramos por kilo, no lo manejamos por hora porque como vimos el metabolismo es diferente en los neonatos, más bien es dosis respuesta, y fentanila 2 microgramos kilo hora. Gracias.